El gobierno de Venezuela agradece con mucha emoción el brazo caritativo de ayuda que el gobierno de Irán le está tendiendo. El gobierno iraní, como un gran gesto de caridad, le envía suministros médicos para que los venezolanos puedan enfrentar la crisis médica del coronavirus. No solo eso, también le ha enviado 5 barcos repletos de gasolina para que el pueblo venezolano deje de sufrir la escasez del combustible y deje de sufrir ante las sanciones de Donald Trump. El gobierno venezolano está profundamente agradecido y ambos países dicen que este hecho hizo fracasar las presiones de Estados Unidos. Soy Roberto Lamadrid y esto, Detrás de la Razón. Preguntemos. Abrimos pues nuestro corazón, nuestro espíritu fraterno al pueblo hermano y heroico de Irán. Nuestro gobierno, nuestras revoluciones, nuestros pueblos. Ahora estamos aquí para frenar, porque esa es una de nuestras tareas, frenar la locura imperialista, la pretensión del imperio yanqui de controlar el planeta, algo que ya es imposible, pero es una amenaza para los pueblos del mundo. Venezuela, como el resto del mundo, lucha contra la pandemia de coronavirus. Pero al igual que Irán, la lucha se ve afectada por las sanciones, presiones e injerencias. La campaña de presión se está librando para asegurarse de que todos reconozcan que ayudar sería una transacción muy peligrosa. Sanciones al comercio, sanciones a transacciones financieras, sanciones al sector petrolero, minero y de transporte. Sin embargo, para hermanos, no hay excusa que valga. El gobierno de Irán extiende su mano hacia Venezuela. Llegan cargamentos de ayuda humanitaria al país bolivariano. Precisamente en momentos de pandemia hemos visto precisamente florecer esa geopolítica que acusara el presidente Chávez y que ha propulsado el presidente Maduro. Ya Estados Unidos no domina el mundo, que Estados Unidos no puede decir a los países qué tienen que hacer y no, que son los gobiernos soberanos que toman decisión de manera que quieren y con los países que quieren. La alianza estratégica de Irán y Venezuela llegó a su máximo nivel en las últimas semanas, cuando Teherán desafió a Estados Unidos y envió 5 buques cargados de gasolina para paliar la crisis de combustible en Venezuela. آمریکایی‌ها حتی در تجارت معمولی بین ما و یک کشور دوستمون میخوان تو اینم دخالت کنن. چیزی که اصلاً به اونها ارتباط پیدا نمیکنه، به هیچ عنوان به اونها مربوط نیست، با هیچ اصلی سازگار نیست، با هیچ قانونی سازگار نیست. بازم میخوان مداخله کنن. Estados Unidos no soporta a los insubordinados, pero la única respuesta que pudo dar fue más de lo mismo. Más sanciones contra Irán, Venezuela o quien quiera que los ayudase. El gobierno de Irán y el de Venezuela demostraron que la unión hace la fuerza, que la unión y la resistencia son la única solución al unilateralismo opresor. Gracias a Irán. Aplausos a Irán también. Aplausos en todos los hogares. A la República Islámica de Irán. Yo viajaré a Irán a abrazarlos. Pronto estaré en Irán en la comisión mixta a firmar documentos de acuerdos en la cooperación energética, en la cooperación financiera, en la cooperación militar. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, siempre pues tratando de llevarle todos los ángulos posibles para que usted pues forme su propia opinión, que ese es el quid del programa, ese es el propósito. Muchas gracias por defendernos en las redes sociales y ahí cada vez más veo canales de Detrás de la Razón por todos lados. Muchísimas gracias por subir también el programa en caso de que nos censuren. Vamos directamente con nuestro invitado que tenemos esta noche, Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor investigador titular en la UNRG o UNERC
en Caracas. Gracias, Ángel, por estar aquí. Buenas noches. A ver, tenemos muchas preguntas. Empiezo con esta. Venezuela dice que con el envío de ayuda iraní fracasaron las presiones de Estados Unidos. Explícame, por favor, esto y cómo es que fracasaron las presiones de Estados Unidos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Bien, gracias. Haciendo una síntesis rápida de por qué fracasaron las intenciones, estas intenciones, porque el imperio no parará de seguir arremetiendo contra Irán, contra Venezuela, contra Rusia, contra China y contra todos los países del orbe que no se arrodillen ante su mandato hegemónico e imperial. Entonces, bueno, han fracasado porque el señor Donald Trump, otra vez el señor Donald Trump, señaló con el dedo amenazador a Irán y a Venezuela, diciendo de que esos buques, para referirme al abastecimiento de gasolina, no iban a llegar a Venezuela por ninguna razón, iban a ser retenidos cuando no sometidos militarmente. O sea, se llegó a pensar los peores escenarios para las peores consecuencias. Yo mismo escribí un artículo alarmado pensando de que estábamos al borde de un enfrentamiento en el Caribe, porque esos buques salieron de Irán, pasaron por el estrecho de Hormuz, subieron por Djibouti, salieron el canal de Suez, atravesaron todo el Mediterráneo, salieron por Gibraltar y llegaron al Caribe. Y bueno, la única cosa que esperaremos entonces es que la confrontación sea en el Caribe. Ese es el primer fracaso. O sea, fracasó la tentativa guerrerista del señor Trump contra Irán y contra Venezuela en este caso. El segundo fracaso es el fracaso mediático. Han hecho un despliegue mediático bestial por todos los canales, todas las corporaciones y los think tanks que tienen a nivel mundial, específicamente en Israel, donde funciona esta industria con mucha eficacia, ahí en Herzliya. Bueno, desde allí se ha emprendido toda una campaña de fake news y una campaña de posverdades para posicionar las amenazas, para justificar las amenazas del señor Trump, que no son del señor Trump, por cierto, hay que decirlo, son las amenazas del modelo neoliberal norteamericano, el que impone las corporatocracias, el que impone las corporaciones que dirigen ese país, porque esto tiene un objetivo principal que es esencialmente económico. Atacar a Irán y atacar a Venezuela significa tomar una gran parte del abastecimiento o del aseguramiento del recurso energético llamado petróleo. Pero sigamos por ahí. El segundo fracaso es allí. Queda derrotado mediáticamente porque nuevamente el señor Trump queda en ridículo. Y ya los políticos norteamericanos que tienen la costumbre de prescindir de los presidentes como quien se quita una ropa y la pone en el cesto de la ropa sucia, idénticamente van a hacer con el señor Trump en noviembre. El señor Trump viene de fracaso en fracaso. No quiere decir que no sea peligroso. Ahora, este fracaso fue porque, ¿por qué? Bueno, gracias primeramente a la valentía del pueblo iraní, de su gobierno y de sus autoridades, no sin retar a nadie, simplemente emprender la marcha en pro de ejercer su derecho a la solidaridad y al compartir entre las naciones. Tiene todo el derecho del mundo de comerciar con el planeta entero, y máxime con una nación hermana como la nación venezolana. Pues a Irán y a Venezuela nos unen lazos de amistad, más allá de los lazos comerciales, lazos de solidaridad. Somos dos naciones culturalmente, vamos a decir, un poco distantes. Una nación islámica, una nación cristiana, una nación que se comporta, que tiene un modelo político propio que han elegido sus connacionales, y nosotros un modelo político y económico propio también. Ahora, con el respeto a la autodeterminación de cada pueblo, nos hemos hermanado en pro de complementarnos en este auxilio, en esta ayuda. Por supuesto que le agradecemos a Irán, y le agradecemos muchísimo al pueblo iraní, y estamos en una deuda de honor con Irán, porque también Irán cuenta con Venezuela a la hora que así lo requiera. Estamos obligados a salir. Todos los venezolanos hoy aplaudimos a Irán. Ahora, le aplaudimos es la gasolina, no es la gasolina, es lo oportuno que han sido los 5 barcos, el haber llegado en el momento más cruento de esta guerra económica, cuando nos tienen, aparte de bloqueados financieramente, nos impiden traer alimentos, insumos médicos. Entonces, encima de eso nos sabotearon nuestra industria petrolera con infiltraciones internas, que en otra oportunidad podremos hablar de ella, y nos hizo detener todo nuestro parque automotor. Venezuela e Irán, en eso nos parecemos. Casi toda nuestra movilización nacional
es en base al petróleo, en base a la gasolina, en base a los productos derivados del petróleo. Entonces, no es la cantidad de combustible, no es el precio siquiera que tenga el combustible, sino lo oportuno que fue llegar estos 5 buques que trajeron combustible, trajeron insumos y trajeron partes y piezas para reactivar nuestras refinerías, que ya están, por cierto, muchas de ellas, unas de ellas arrancando con, bueno, lento, como es todo proceso de arranque corporativo. Oye, por otra parte, sí, para ponerle la joya a la corona, ahora nos aterriza en un avión con insumos médicos. Dígame. Sí, acaba esa idea porque quiero preguntarte más cosas, por favor. Diga, por favor. Bien. El ministro de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, dijo que este acto de solidaridad que tú describes forma parte del nivel estratégico consolidado entre ambas naciones en función de una nueva geopolítica. Yo te pregunto, es decir, a partir de ahora se levanta el cerco de Estados Unidos y se crea un nuevo orden comercial mundial precisamente al ver que fracasó Estados Unidos tal como dice Venezuela. ¿Y cómo sería esto? Bueno, que los Estados Unidos levanten su cerco comercial o no lo levanten, creo que ese no es el problema que nosotros nos debemos ocupar, siempre y cuando las naciones estemos claros que el intercambio entre nosotros debe ser libre a cuesta de lo que cueste y en las condiciones que nos las oponga el enemigo. Estados Unidos de Norteamérica hoy por hoy enemigo de la humanidad, es un enemigo público número 1 de toda la humanidad, sobre todo en esta última etapa del señor Trump. Nosotros sí, bueno, estamos en el marco desarrollando una geopolítica de tiempos del compañero presidente fallecido, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos trajo a Venezuela la multipolaridad, la interculturalidad y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. La multipolaridad en que nosotros no creemos que hayan polos hegemónicos, sino simplemente países desarrollados, países de alto nivel tecnológico que pueden convivir tranquilamente con los países mal llamados en vía de desarrollo o los países que tenemos potencialidades energéticas. En ese desarrollo nuestra diplomacia se ha desarrollado, le hemos bautizado con el nombre de diplomacia de los pueblos. Pasamos de la diplomacia comercial mera, hecha y simple a la diplomacia de los pueblos. Cosa que... ¿Hola? Sí, adelante, te escucho. Disculpa. Cosa que no es de extrañarle a nadie, porque tenemos desde el año 2002, desde el año 99, perdón, con la promulgación de la Constitución del 99, desarrollando todo un aparataje diplomático que nos permite reunirnos con naciones de toda índole. Creo que la única nación, apartando los Estados Unidos, que es reciente, con la cual no tenemos relaciones con Israel por razones obvias, por aquel infeliz ataque criminal contra la Franja de Gaza en el año 2006, el presidente Chávez decidió romper relaciones de toda índole con Israel. Pero de resto tenemos relaciones con el mundo entero, de manera directa con embajadas residentes o de manera indirecta con embajadas concurrentes, pero en todo caso relaciones diplomáticas. Eso nos ha permitido abrir caminos muy grandes para la comercialización y para la sostenibilidad. Irán para nosotros es un hermano, un país hermano, un hermano mayor con el cual contamos para seguir abriendo el horizonte. China es para todos el gran padre. China tiene una política exterior no invasiva, no restrictiva, no obligante de ninguna razón, simplemente intercambia comercialmente con el mundo. Rusia, otro tanto, que nos ha ayudado muchísimo en este transitar, sobre todo en el concierto de las Naciones Unidas. Pero quiero decirte, el panorama internacional va a cambiar a pesar de los Estados Unidos y sobre todo ahora, en este tiempo de post-pandemia que aspiramos a vivir prontamente, porque todavía estamos atravesando la época de la pandemia del COVID-19. Bien, hay preciso hace unas semanas China pues puso miles de soldados sobre territorio que todavía no está en la India. Bueno, pero ese será tema de otro. Yo te pregunto, estimado Ángel, a ver, el presidente Nicolás Maduro dijo que viajará a Irán para firmar acuerdos de cooperación energética, financiera, militar, agrícola, tecnológica y de salud. Pregunta, ¿cómo responderá Washington, sobre todo al ver un acuerdo militar entre Irán y Venezuela? ¿Y para qué sería ese acuerdo militar, por favor? Primero, que un acuerdo militar no es para la guerra, es para preservar la paz. Tenga usted la plena seguridad. El único país que tiene acuerdos militares para poner la guerra son los Estados Unidos de Norteamérica, que nos han traído aquí al vecino, a nuestra hermana Colombia,
el territorio de Colombia, nos han traído 14 bases militares y ahora 800 expertos en matar, asesinar y devastar pueblos enteros, pues son 800 expertos asesinos, así los llaman ellos, expertos, nosotros les decimos asesinos, además de todo un mercenariado, una cantidad de mercenarios que han traído del mundo entero para preparar tropas y combatir presuntamente el narcotráfico. Cosa extraña, ¿no? 16 bases militares no han podido contra el narcotráfico en Colombia y ahora traen un refuerzo adicional. Ya tenemos información que son para que seguirnos mortificando y atacando por la frontera al territorio venezolano. Nosotros estamos muy bien preparados. En el caso de un acuerdo militar con Irán, como el que tenemos con Rusia y como el que tendremos con la mayor parte del planeta, no significa que vamos a hacerle la guerra absolutamente a nadie, es simplemente para protegernos. Ese es el sentido que tiene un acuerdo militar entre nuestras dos naciones. No olvidemos que Irán, y aquí vale la pena recordar a ese mártir valiente Soleimani, quien fue asesinado por el gobierno norteamericano y fue asesinado justamente por el éxito que había tenido en el combate contra el Daesh y contra las tropas mercenarias en territorio de Irak. Por eso es que lo asesinan, no lo asesinan por otra cosa. Además, creyendo que asesinando a nuestros líderes van a callar las voces de los pueblos. Nuestros pueblos están despiertos, hermano. Aquí no hay vuelta atrás. Tanto el pueblo iraní, el pueblo venezolano, y puedo decir además, el pueblo brasileño, uruguayo, colombiano, el pueblo, los gobiernos tal vez estén caminando en otro sentido y a favor de eso que llamó un presidente circunstancial que tuvo alguna vez el Perú, que dijo que los latinoamericanos éramos como perritos sobre la alfombra para el imperio norteamericano. Bueno, eso que se sienten perritos en la alfombra, los que se arrodillan y se arrastran al imperio, están en contra de sus pueblos, pero sus pueblos pasarán pronto la factura. Ya tú verás, el acuerdo con Irán es un acuerdo por la paz, un acuerdo por el engrandecimiento y por el fortalecimiento. Es necesario hermanarnos aún más. Ahora es que falta. Por eso el presidente Nicolás Maduro, un hombre sensato, con una gran responsabilidad sobre sus hombros, pero con una gran objetividad, nosotros lo llamamos el conductor de victoria, no solo porque viene del sector transporte, sino porque es un hombre con una visión muy clara, que aprendió muy bien del comandante Chávez el ejercicio de esta diplomacia por la libertad. Bien, tanto el presidente de Irán como el de Venezuela dijeron que Estados Unidos no tiene derecho a entrometerse en el acuerdo comercial entre ambos países. Yo te pregunto, ¿enfurece a Donald Trump la relación que vemos ya ahora entre Irán y Venezuela? ¿Y en qué consiste ese acuerdo comercial cuando el 60-70% del comercio en el mundo se realiza en dólares? Por favor. Mira, lo primero que hay que decir, no conozco en detalle el acuerdo comercial, pero te puedo decir que se han adelantado algunas cosas. Primero, comerciar en una cesta de monedas. Es una promesa vieja del presidente Clemente Chávez, quien ofreció, había convocado a la humanidad a crear una cesta de monedas. Quiere decir eso, comerciar en divisa convertible de todos los órdenes para quitar la hegemonía al dólar. Ya, por cierto, el dólar va perdiendo terreno, pues entiendo que Rusia y China están comerciando en su propia moneda. No es extraño de que con Irán pase lo mismo, otro tanto, y se comercie o con commodities. Nosotros somos países que tenemos alto valor agregado y energético. El caso de Irán petróleo, el caso de otro petróleo, diamante, oro, coltán, bueno, y para eso ustedes contar que también son productos que son commodities con los cuales se puede pagar, se puede comercializar independientemente del dólar. Y eso mortifica mucho a la Casa Blanca, porque recuerda que el dólar no vale ni el papel donde está impreso. Usted va a un banco y dice, aquí está un billete de $100, quiero que me lo cambie por lo que representa, y lo más que harán es decirle, muchas gracias señor por tener confianza, porque eso no representa absolutamente nada. Desde 1960 el dólar ha sido impuesto a sangre y fuego, a través de la guerra, a través de las imposiciones, y ha sido impuesto como divisa de mercado. Ya el mundo está despertando, y prontamente, más temprano que tarde, romperá la hegemonía del dólar y comenzaremos a ver un mundo un poco más dinámico. Están las nacientes monedas virtuales y otro tipo de mecanismos de carácter económico que permitirán que fluyan los mercados más allá de las imposiciones norteamericanas con sus sanciones injustas, ilegales y criminales en todo caso. Bien, ¿de dónde viene la ayuda humanitaria de China, de Rusia, de Irán, de Cuba, los verdaderos amigos de Venezuela? Entre comillas, cito a Nicolás Maduro en un discurso a la nación creo que ayer, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de esto? Y además te pregunto, ¿con esto se demuestra que la política puede ser amistad pura, que los políticos
practican de verdad la amistad, la fraternidad y la honestidad? Los clásicos vamos a decir, los clásicos capitalistas de la diplomacia mundial dicen que la diplomacia es el arte de la administración de los intereses. Nosotros profundizamos ese mal concepto y llegamos a entender que la diplomacia es el arte de la convivencia en el planeta. Y esta convivencia tiene muchas cosas, muchos elementos. Uno es los intereses comerciales, indudablemente los intercambios comerciales son muy importantes para las naciones, pero también la solidaridad, la hermandad, la fraternidad, el intercambio cultural, el respeto a la identidad, la autodeterminación, que lo he repetido muchas veces, el derecho que tiene cada pueblo a hacer como quiera, como bien le venga. Nadie puede negar que Cuba es ejemplo en el mundo de lo que significa solidaridad. Ayer nomás llegaron a Cuba 30 y tantos médicos y profesionales de la salud que estuvieron metidos en el norte de Italia, en la región de Lombardía, o sea, en Milán y Venecia, donde el COVID-19 devastó esa población. Y ahí estuvieron estos médicos sin cobrar un centavo, sin hacer ningún negocio. Y esas cosas no tienen precio. Y lo hace Cuba. Cuba la asediada, la bloqueada, la impedida para comerciar, la que ha pasado 60 años resistiendo. No es mentira que nos llegó ayer un avión desde Irán cargado de insumos médicos también. ¿Cómo no agradecer eso? ¿Cómo entender? Mañana nosotros, más allá, como te dije al principio de la entrevista, más allá del dinero que pueda costar eso, porque puede costar $1, o puede costar €1, un rublo, o puede costar todos los millones del mundo, pero jamás se podrá pagar la oportunidad, el llegar en el momento justo y a la hora indicada y por las razones de vida. O sea, Irán no nos está trayendo ningún veneno, nos está trayendo esperanza y fe, y ahora que la estamos necesitando la recibimos con mucha humildad. ¿Cuáles son los verdaderos amigos? Los amigos se miden en la desgracia, decimos en Latinoamérica. Cuando usted está en desgracia, cuando usted está en graves problemas, usted sabe quién es su amigo, quiénes son los amigos. ¿Quiénes son los amigos? Aquellos que materialmente auxilian, pero también los que espiritualmente se conduelen contigo y te acompañan en el momento de dolor, en el momento de sacrificio. Bien. Esa es la diplomacia bolivariana, una diplomacia del amor, de la paz, de la amistad, del entendimiento, de la solidaridad y de la complementariedad, del intercambio justo entre las naciones. Muy bien, pues te agradezco mucho, Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor investigador titular en la UNERC allá en Caracas. Gracias, Ángel, un abrazo, muchos saludos. Igualmente, muchas gracias a usted. Siempre ante la tormenta, pues hay ideas y brillos de la inteligencia humana, que es muy bonito. Mire, en Nueva York pasa algo muy curioso. En vista de que aún no hay una vacuna contra el coronavirus, en varios hostales y estas famosas habitaciones que se rentan para los viajeros llamadas Airbnb, se pone el letrero anfitrión inmune. ¿De qué se trata esto? Mire, Martin Eaton, un dueño de estas camas y habitaciones para viajeros, se hizo la prueba para saber si tenía anticuerpos contra el coronavirus después de haberse enfermado. Y salió que sí tenía anticuerpos contra el coronavirus. Entonces se le ocurrió poner en su anuncio que tiene, en el anuncio de hostal y de camas, se le ocurrió poner un anuncio de que él tiene anticuerpos y le está dando mucho resultado. Muchos clientes le están pagando por su habitación. Su idea fue que si vas a tener que alquilar una habitación en Nueva York, es mejor quedarse con alguien que tenga anticuerpos contra el coronavirus que con alguien sano que aún no se haya infectado. Aunque la ciencia no ha comprobado que un enfermo curado ya no se pueda volver a contagiar, esta propuesta de Martin parece que podría ser la vacuna natural para volver al comercio y a la confianza en todo el mundo. Mire usted, buenas noches.